Buenos días para todos. Buen día. Vamos a estar comiendo mañana la reunión. Bienvenidos a todos. Veo a las damas algunas felices, vuelven del campamento, pero hayan pasado un lindo tiempo preparando por este tiempo, así que espero que el Señor haya podido cobrar en cada uno. Vamos a dar comienzo a la reunión alabando a nuestro Dios, como acostumbramos, número 51. ¿Empezar? Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias, Señor, te damos una vez más por tener el privilegio de poder ser llamados tus hijos, Padre. Gracias también por poder acercarnos una vez más aquí a tu casa, Señor, en comunión con los hermanos, Padre. Gracias por cada uno de los presentes en esta mañana, Señor. Te pido que tú puedas estar obrando especialmente en cada corazón, Padre. Sabemos que tú los conoces, para que tú puedas estar obrando para vida eterna, Padre. Queremos dejar esta reunión en tus manos, te pedimos que tú nos ayudes a poder ser conscientes de lo que contamos, Señor, que realmente pueda ser de agrado para ti, Padre, que podamos hacerlo en adoración y exaltación de tu nombre, Padre. Queremos recordar también en esta mañana, Señor, los hermanos que no pueden estar aquí con nosotros, Padre. Sabemos que hay problemas de salud, Padre, desánimo. Te pido que tú puedas estar guardando sus vidas en este tiempo, permitiendo que ellos puedan estar siendo restaurados, Padre, y que pronto estén aquí también con nosotros, Señor. Rogamos siempre que tú puedas estar obrando en tu pueblo, Señor, también para que puedan recordarlos en oración, Señor, estar visitando a las personas que lo necesitan, Señor, para que también puedan ser restaurados en el amor de Cristo, Padre. Queremos pedirte que tú puedas estar quitando también cualquier distracción en esta mañana, Padre, que estés guiando nuestros corazones delante de ti para poder también recibir el mensaje de tu palabra con gratitud, Padre, con atención, Señor, y que podamos también ponerlo en práctica. Dejamos todas las cosas en tus manos en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sigamos alabando a nuestro Dios con el número 78. Vamos a ir a
repitiéndolo. Hay algunos que conocen capaz otra versión. Sigamos la música. Revisando ahí los anuncios, me estaba viendo que todos tenemos ahí últimas reuniones del año, así que es importante que vayan ahí a revisar las fechas para poder tener la agenda y poder participar. Me sorprende que ya se nos está yendo el año, es la realidad, así que estemos atentos para poder agendar
en este último tiempo y poder tener también presente las diferentes reuniones de la iglesia. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Número 183 también, que estamos viendo. Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mi decreto, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos,
y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por proverbio y refrán, y todos los pueblos, a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, echaron mano a dioses ajenos, y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Hasta aquí la lectura, hermanos. Gracias. Pueden tomar asiento. Bien, muchas gracias, Hugo. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, número 48. Vamos a tener una última canción antes de dar paso al mensaje, número 128. Tu
equipo de los cánticos a ayudarnos a dirigirnos en esa parte de la reunión. Bueno, tienen ahí abiertas sus Biblias, sus cerquitas, creo yo, de Primero de Reyes, capítulo 9, donde ustedes leyeron hace un momento. Pueden tener ahí abiertas sus Biblias. Primero de Reyes, capítulo 9, que vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Señor. Bueno, Cristian, bienvenido a la iglesia, espero que estés cómodo aquí con nosotros, así que el Señor te bendiga. Muy bien. Bueno, ya dio los anuncios de Pablo, pero quiero recordarles que cuando pasen por la cartelera, ahí vean las fechas y las actividades. Hay de damas, hay de niños, hay de matrimonio, en las que ustedes estén involucrados, agéndenlo para poder participar, ¿sí? Así que vienen las últimas actividades de este año. Bueno, leamos una vez más solamente el verso 1 y 2, ¿sí? Verso 3 también, 1, 2 y 3 de lo que leyeron hace un momento para poder tener en cuenta el inicio de ese texto, ¿sí? Dice el texto así, Primero de Reyes 9, 1 al 3, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amado Padre Celestial, nosotros nos postramos ante tu palabra, la reverenciamos y deseamos ponerla bien alto en nuestros corazones, así como tú lo has designado. Y deseamos acercarnos a ella con temor, con respeto, para oír tu voz. Creemos, Padre, que es una palabra viva, que actúa en cada corazón según tu voluntad. Tú eres el dueño de tu palabra y puedes hacer que la vida se despierte en los corazones que aún no han conocido a Cristo como Salvador, pero también puedes confrontar a cada creyente con esta verdad que hemos de enseñar en esta mañana. Así que rogamos, Padre, que hables más allá de lo que hemos de decir ahora y te glorifiques a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, dijo acerca de los relatos históricos del Antiguo Testamento. Hago esta mención porque hemos venido casi 2 años considerando algunas cartas en el Nuevo Testamento y hemos ido poco al Antiguo Testamento, ¿sí? En algún momento, si el Señor así lo permite, iremos un poco más seguido. Solamente hemos tocado Proverbios en la reunión de oración. Pero esto es bueno tomarlo en cuenta en cuanto al hecho de los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Pablo dijo en Romanos capítulo 15, verso 14, que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿sí?, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, al sufrir con paciencia, mediante la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que una de las razones por las cuales se escribieron estas cosas, Dios en su soberanía permitió que esto permanezca en su palabra, en su revelación, es para que, al sufrir con paciencia, nosotros podamos ir a estos relatos históricos y encontrar de allí consuelo en las Escrituras para que tengamos esperanza. También la misma idea Pablo la repitió en 1 Corintios 10:11, diciendo de esta manera: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Acaba de mencionar Pablo la etapa del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí?, haciendo mención de lo que relata el libro de Números especialmente. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que la misma idea hace referencia a Pablo a las historias del Antiguo Testamento, la parte histórica, diciendo estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros, dicen versos anteriores en ese pasaje, ¿sí?, y que están escritas, y han quedado escritas, para amonestarnos a nosotros. Habla de los creyentes ahora de la era de la iglesia, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, que estamos en la última etapa nosotros del plan redentor de Dios. Después de esta etapa de la era de la iglesia,
ya no hay más nada para este mundo, lo que viene es el mundo venidero, ¿sí? Si enseñan las Escrituras. Pero es interesante esas dos aclaraciones de Pablo en esos textos porque nos ayuda a nosotros a saber cómo ir al Antiguo Testamento, especialmente ahora que estamos considerando por segundo domingo la historia de Salomón, ¿sí? Lo que quedó escrito acerca de Salomón. Así que los relatos históricos del Antiguo Testamento reflejan verdades doctrinales a través de las cuales aprendemos cómo vivir nuestra fe. Así nosotros nos acercamos a esos relatos, para poder estudiarlos, poder analizarlos. Eso es parte de lo que es el trabajo del predicador, de poder estudiarlos y ver cuáles son las verdades que Dios ha dejado allí plasmadas, se puede decir de esa manera, ¿sí? en esos textos, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, no es que sacamos una enseñanza moral arbitrariamente, sino que realmente estudiamos esos relatos históricos en base a la doctrina que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Así se interpreta mucho mejor o de la manera correcta el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el relato de la vida de Salomón, que nosotros empezamos a ver la semana pasada, ¿sí? El relato de la vida de Salomón nos enseña cómo vivió el hombre más sabio de todos los tiempos, exceptuando a Cristo, ¿no? En cuanto a los demás humanos, ¿sí? los demás mortales, Salomón es el hombre más sabio que ha existido en toda la historia de la humanidad. No lo digo yo, lo dice el Señor cuando lo leímos la semana pasada en el capítulo 3. Recuerdan eso, ¿sí? Dios lo hizo a él el hombre más sabio de todos los tiempos. Bueno, el relato que está de él en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas, ¿sí? Los dos relatos, Reyes se escribió antes de que Israel fuera deportado a Babilonia y Crónicas se escribió después, cuando Israel volvió de Babilonia. Esa es la diferencia de por qué hay dos libros que cuentan las mismas historias. Bueno, porque uno fue antes y otro fue después. Y hay dos perspectivas en cuanto a cómo se escribió esa historia. La que es antes de la deportación se escribió pensando en los asuntos terrenales, cómo se veía desde la tierra a estos reyes. Crónicas se escribió con la mirada desde el cielo, cómo se veían esos hombres, a esos reyes, desde la mirada celestial. Bueno, hay unas pequeñas diferencias para hacer notar por qué hay dos veces contadas en la Escritura la misma historia. Pero eso es lo que nosotros notamos en cuanto al relato de la historia de Salomón, que ocupa capítulo 1 de Primero Reyes hasta capítulo 11. Y ahí terminó la historia de Salomón en cuanto al relato histórico, ¿sí? Así que el hombre más sabio de todos los tiempos vivió con base en sus prioridades. Esa es la verdad que está en la que nosotros podemos concentrar el relato histórico que encontramos en el libro de Reyes y de Crónicas. Es que el hombre más sabio de todos los tiempos vivió con base en sus prioridades, ¿sí? Así que vamos nosotros a hacer las preguntas pertinentes para exponer esta verdad. Y algo muy particular, porque de ningún otro rey se hace un énfasis en este aspecto, ¿sí? de su vida. De David se relatan su juventud, cómo llegó al trono, sus batallas, cómo se relacionó con las personas. Pero de Salomón se nos dice a nosotros, se nos hace un énfasis en cuanto a cuáles fueron sus prioridades, ¿sí? Vamos a hacer 3 preguntas en esta mañana para exponer la verdad que el texto nos comunica a nosotros, ¿sí? En primer lugar, y para poder entender el mensaje, ¿qué es una prioridad? Usted va a decir, no, pastor, eso es una cosa. Bueno, vamos a hacer un acento porque necesitamos nosotros poder comprender qué es una prioridad para entender de qué está hablando el texto acerca de Salomón, ¿sí? ¿Qué es una prioridad? Bueno, una prioridad es aquello a lo que le damos un lugar de preferencia por sobre las demás cosas. Es aquello que elegimos incluso sacrificando otras cosas, eso es una prioridad. Es aquello a lo que le dedicamos nuestro mayor y mejor tiempo, ¿sí? Una prioridad es aquello a lo que le damos nuestras mejores energías. Una prioridad es aquello en lo que invertimos lo mejor de nuestra economía. Así que una prioridad es aquello que atrapa nuestra atención, afecta nuestras emociones y nos permite, o nos transmite, mejor dicho, seguridad y sentido de valía personal, ¿sí? Nosotros tenemos algo que es una prioridad, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, sea lo que sea que usted tenga como lo más importante. Eso generalmente lo tenemos como importante porque nos da cierta seguridad
y nos da un cierto sentido de valía, o sea, le da importancia a la vida. Eso es un sentido de valía, ¿no? Por esto vale vivir, esa es la idea de un sentido de valía. Es aquello, alguien ha dicho esto, escuchando esta semana a alguien hablando sobre este tema de las prioridades en la vida cristiana, ha dicho esto y me resultó interesante para poder identificar qué es una prioridad en nuestras vidas, ¿no? Y dijo esto, dijo que es aquello en lo que pensamos cuando no tenemos nada en qué pensar. Es interesante, porque eso es verdad. Es aquello a donde va nuestra mente cuando ya no tenemos más nada que pensar, ¿no? Usted se levanta en el día, tiene sus responsabilidades, se relaciona con personas, vienen problemas, pero después hay un momento de calma en lo que pensamos. En ese momento, cuando ya no hay más nada que pensar, eso es nuestra prioridad. No quiero saber qué pensamos cada uno, ¿sí? Pero es interesante porque eso es verdad, es verdad. Atrapa nuestra atención. Lo que es nuestra prioridad atrapa nuestra atención. Ahora, lo que debemos saber nosotros, queridos hermanos, es que la prioridad se basa en un sistema de valores. O sea, ¿de dónde viene la prioridad? ¿De dónde la sacamos a la prioridad? Bueno, de un sistema de valores. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué es un sistema de valores? ¿Sí? Eso lo utilizamos siempre, pero debemos saber qué es un sistema de valores. Bueno, es algo muy sencillo, pero debemos explicarlo. Un sistema de valores que, hermanos, lo tenemos todos, ¿eh? Todos aquí, toda persona tiene un sistema de valores. Lo sepa o no, pero todos tenemos un sistema de valores. Es una lista que elaboramos, puede ser escrita en un papel o puede ser hecha acá simplemente en la mente, pero es una lista que elaboramos en la que agrupamos las cosas en una escala de mayor a menor importancia. Eso es un sistema de valores, mentalmente o escrito o declarado, lo que sea, pero nosotros sabemos que hay cosas que para nosotros esto es lo más. Después de eso sigue esto, y después esto y esto, y hay una escala de valores, de cosas que son más importantes y otras menos importantes para nosotros. Y esa escala de valores, ese sistema de valores, lo tenemos todos. Todos tenemos ese sistema de valores, ¿sí? Y aquello que encabeza esa lista, ¿sí? Esa lista que hacemos, eso que encabeza la lista es la prioridad. Eso es la prioridad, lo que encabeza la lista en el sistema de valores, ¿sí? Vamos a mencionarlo al final de este estudio, vamos a ver que está la prioridad, está lo importante, está la necesidad, está lo urgente y está la emergencia. Así es el sistema de valores que debería tener una vida ordenada, ¿sí? La prioridad, lo importante, lo necesario, lo urgente y la emergencia. Y así se debe acomodar. Bueno, la prioridad es aquello que está al tope en esa lista. Lo más importante, ¿sí? Lo más importante es la prioridad. La clave entonces, al saber esto, la clave entonces es saber determinar, ¿sí? ¿Qué o quién merece ocupar el lugar de prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante entre las cosas importantes? Y cuando nosotros sabemos hacer eso, es cuando empezamos a ordenar nuestra vida de una manera sabia, porque este es el tema de este mes. Sabiduría como el fundamento de un hogar. Y cuando sabemos ordenar eso, nosotros vamos a empezar a ordenar nuestras vidas en la voluntad de Dios. Bueno, tenemos en claro ahora nosotros qué es una prioridad. Vamos nosotros a preguntarnos en segundo lugar, ¿qué es lo más importante en la vida? Ahí entramos a hilar un poco más. Bueno, quizá si usted no conoce al Señor, ¿sí? En su mente está pensando en más de una cosa que podría ser lo más importante en la vida, ¿no? Quizá usted está pensando en la familia, no, nada puede ser más importante que la familia. Quizá usted está pensando, no, el trabajo, porque con el trabajo yo puedo tener sustento para poder sostener mi familia, sostenerme a mí, interactuar en este mundo, ¿no? Si no tenemos trabajo. Quizá usted esté pensando, bueno, pero no, es la salud, porque si no tengo salud no puedo trabajar. Y usted dice, no, entonces la salud es lo más importante. Bueno, eso escuchamos muy a menudo en nuestra cultura, ¿no? Usted va al almacén, a la verdulería, la gente se pregunta, no, pues, teniendo salud y trabajo, está todo bien. Bueno, orden de prioridades, sí, es muy común escuchar eso. Pero, seguramente, si usted es creyente, ya habrá respondido a esta pregunta en su mente diciendo, ¿qué es lo más importante en la vida? Dios. Muy bien. Y esa es la respuesta correcta, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Pero
permítanme exponer esa verdad tan obvia, tan trillada, ¿sí? Que nosotros solemos decirla de memoria como cristianos, ¿no? Permítanme exponerla desde este pasaje como en un cuadro, ¿sí? Vívido, donde lo podemos ver en la vida de alguien. Porque una cosa es decir, Dios sí es lo más importante en mi vida, y otra cosa es verlo en un cuadro de la vida de alguien. Mirá vos, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que Dios es lo más importante, ¿sí? Ahora es interesante cuando entramos a este texto, ¿sí? Cuando tenemos esa visión. ¿Se acuerdan que en la escuela dominical, cuando teníamos la escuela dominical, que en la clase de mayores empezamos a estudiar los libros de la Escritura, y una de las cosas que hacíamos era una vista panorámica de los libros? Cuando uno tiene una vista panorámica puede ver el todo y entiende algunas cosas cuando va en el detalle, ¿sí? Cuando nosotros vemos panorámicamente la historia de Salomón, aquí relatada en los Reyes, vamos a notar esto nosotros, que entre el capítulo 3 y nuestro pasaje, ¿saben cuánto tiempo ha pasado? El pasaje de la semana pasada era cuando Dios se presentó a Salomón y le dijo, pide lo que quieras, que yo te daré. Bueno, han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Interesante, ¿no? Eso. En los cuales, en esos 20 años, ¿sí? Entre un evento y otro, entre una aparición que Dios hizo a Salomón y esta segunda aparición, han pasado 20 años en los cuales Salomón se ocupó de dos cosas. ¿Qué hizo Salomón? Bueno, hizo muchas, pero el texto nos dice que hubo dos que fueron las más importantes en las que él dedicó su vida, esos 20 años que estaba ahí. Se ocupó en dos cosas que fueron su prioridad, o sea, fueron las más importantes, por eso el texto las destaca, ¿sí? ¿Qué fueron esas dos cosas que hizo Salomón? Bueno, el texto nos lo dice a nosotros. Se dedicó en esos 20 años a la construcción del templo y también se dedicó a la construcción de su propia casa. Dos cosas hizo. Construyó dos casas en 20 años. Claro, hoy los albañiles me pueden decir, no, yo la construyo en 4 meses. Pero él se dedicó a construir dos casas en esos 20 años. 7 años le llevó la construcción de la casa, el templo de Dios, y 13 años le llevó la construcción de su propia casa. Si ustedes dicen, ¿qué dice la Biblia entre capítulo 3 y capítulo 9 en la historia acá que no nos está diciendo el pastor? Bueno, usted va a entrar y va a encontrar un montón de detalles sobre la construcción de la casa de Dios. Los adornos, las piedras, los metales que se utilizaron, estaba todo lleno de oro, ¿sí? Todo bañado en oro en ese templo que hizo Salomón. Bueno, todo el detalle está ahí en esos capítulos. No, pero no hay algo más que no, todo está relatado en cuanto a cómo hizo la casa de Dios. Y después muy poquito de cómo hizo su casa. El templo era el ícono representativo de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El templo era el ícono representativo de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Y Salomón dedicó 7 años a la construcción de este edificio, invirtiendo sumas extraordinarias. No saqué la cuenta, pero si usted entra se está hablando de muchísimo valor en oro, en metales. Hay un momento en la historia del relato del gobierno de Salomón, que se nos dice, el escritor pone esto, se nos dice que la plata, el metal, la plata, llegó a ser poco estimado de la cantidad de oro que había en el gobierno de Salomón. Dice, la plata, que tiene plata, no, oro, tanto oro que la plata era desestimada, llegó a tener poco valor, y casi todas las cosas en el templo estaban bañadas, en ese templo que hizo estaban bañadas en oro. Piedras valiosas. Utilizó las mejores maderas, las mejores piedras, oro en abundancia, los mejores especialistas en construcción y en arte. Se comunicó con otros reinos para que traer de esos reinos especialistas en hacer un montón de decoraciones en el templo. Un dato que escuché esta semana me pareció interesante, que cuando se relata el detalle de los adornos, hay manzanas, hay palmeras, y uno dice, ¿qué símbolo? Bueno, y es interesante que cuando se pensó en la decoración del templo, todo remitía al huerto del Edén, para que cuando uno entrase en el templo, tuviese en cuenta aquello que el hombre perdió. Que el hombre está perdió eso por su pecado, y dirigiéndose después al lugar santísimo, donde en verdad el hombre encuentra redención en Cristo. Bueno, todo lo que estaba ahí tenía un significado espiritual, a lo cual Salomón le dedicó mucho tiempo para
hacerlo correctamente. Ustedes saben que el plano del templo que edificó Salomón no lo hizo como a él le gustaba. Tenía el plano que se lo había dado su padre David y que a David se lo dio Dios. El plano de cómo debía hacerse el templo. No le dijo a David, bueno, hacelo como a vos más te guste. No, le dio el plano cómo debía edificarse ese templo. La construcción de ese templo era imponente en gloria y en esplendor. Así que nadie, queridos hermanos, nadie absolutamente que haya visto ese templo podía decir que la adoración a Dios no era una prioridad en la vida de Salomón. Cualquiera que vea a una persona dedicarle tanto tiempo, tanto detalle, tantas energías, invertir tanto su economía en eso, nadie puede decir que en verdad eso no es importante para él. Lo que él invirtió en la adoración a Dios, en el templo para adorar a Dios, demuestra que eso para él era una prioridad. No escatimó en gastos para poder hacer ese templo para adorar a Dios. Y en verdad era tanto esto una prioridad en la vida de Salomón, que primero edificó el templo y luego edificó su propia casa, para demostrar qué lugar de prioridad debe tener Dios en la vida de cualquier persona. Así que la casa del rey también, queridos hermanos, hace alusión a su vida familiar. Noten que él edificó el templo, que esto hace alusión a la adoración a Dios, es un ícono representativo de la adoración a Dios. Pero después se dedicó 13 años a edificar su propia casa. Y eso hace alusión a su vida familiar. Bueno, quizá usted, si es estudioso de la Escritura, si es lector disciplinado de la Biblia, usted quizá podría levantar una objeción diciendo, bueno, esa interpretación, pastor, es un poco forzada ya, ¿sí? Es decir, que su casa representa su vida familiar. Pero, queridos hermanos, permítame argumentar a favor de este enunciado que acabo de hacer, diciéndoles esto. Cuando consideramos el libro de Proverbios, donde los primeros 9 capítulos están dedicados a la educación de los hijos, y cuando consideramos el Cantar de los Cantares, los 2 libros escritos por Salomón, ¿sí? Cuando consideramos el Cantar de los Cantares, que consiste en una serie de cánticos relatando el amor matrimonial en una manera poética, nosotros no podemos llegar más que a la conclusión de que para Salomón la vida familiar estaba en segundo lugar, luego del Señor. ¿Sí? Ningún escritor bíblico, ¿sí? Haga este estudio personal, pero ningún escritor bíblico ha dado tantas enseñanzas acerca de la crianza de los hijos como lo ha hecho Salomón. Y no solamente esos 9 capítulos que estamos estudiando en la reunión de oración. Si usted va por el libro de Proverbios y lo lee cada mes como es una buena propuesta hacerlo, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que después en el libro de Proverbios hay más enseñanzas acerca de la familia. Nadie escribió acerca de la vida familiar como escribió Salomón. ¿Por qué? Porque era importante para su vida. Después del Señor, la familia, dijo Salomón. Y además, el libro de Proverbios comienza con 9 capítulos, cómo educar los hijos. ¿Y cómo termina? ¿Hablando de quién? De la esposa. Vaya si era importante la vida familiar para este hombre. Y después, el precioso libro de Cantar de los Cantares, para demostrar que su relación con su esposa realmente era lo más hermoso que él podía estar viviendo y a lo cual se dedicó. Como habla Salomón de su esposa, creo que nos deja a nosotros un poquito avergonzados, que los hombres no solemos tener palabras para expresar nuestro amor a nuestras esposas, pero él se desvivía escribiendo y buscó un montón de analogías para poder expresar lo bella que era su esposa y cuánto la amaba. Queridos hermanos, notamos en verdad que nadie escribió acerca de la vida matrimonial como escribió Salomón. Sí que hay consejos en la Escritura, acerca de la vida matrimonial, pero ninguno tan detallados y tan específicos como lo hizo Salomón. Por eso cuando estoy diciendo que esa referencia que se dedicó 13 años a edificar su casa, es mucho más que hablar acerca de un edificio, es hablar de su familia, se dedicó a su familia. Era un hombre dedicado a sus hijos y a su esposa. Y si usted ya conoce cómo siguió la vida de Salomón, me va a decir, no, momento pastor, y las 700 y las 300, vamos a ver en verdad que eso en verdad tiene relación con este tema de las prioridades. Porque hubo un tiempo en la vida de Salomón que él se dedicó a su esposa. Y cuando cambiaron esas prioridades, cambió su vida familiar. Tremendo.
Si leemos de corrido el relato, desde el capítulo 3 hasta el 9, podemos notar que el historiador tuvo la intención, ¿sí?, de tomar dos puntos de referencia en el relato de la historia de Salomón. ¿Cuáles son esos dos puntos de referencia? Bueno, la primera y la segunda aparición. ¿Han notado? La semana pasada, capítulo 3, Dios aparece, y llegamos al capítulo 9 y aparece Dios otra vez. Sí. ¿Por qué el historiador tomó esos dos puntos de referencia como dos postas en el relato de la historia de Salomón? Bueno, en primer lugar, permítame decir esto que es como un casi paréntesis, ¿sí? Tomó esos dos puntos de referencia donde Dios habló directamente con Salomón, porque no era tan común, hermanos, no era tan común que Dios hablase de forma directa, así, personalmente, apareciera a Salomón, ¿sí?, su voz hablándole directamente, no era tan común, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Salomón, pasaron 20 años entre una y otra aparición. ¿Ha visto a la gente que promueve este tipo de experiencias, como diciendo, como pareciera que está hablando con Dios todos los días, como que Dios se les aparece todos los días? A Salomón solo 2 veces en su vida, y hubo 20 años entre una y la otra. Esto no era común. A veces pensamos, no, Dios no se aparecía tan seguido como nosotros imaginamos. Y el hecho de que se haya aparecido 2 veces es tan significativo que el escritor dijo, esto es extraordinario, y marcó la historia de Salomón entre una y otra aparición. Tremendo, ¿no? Y en ambas no sucedió nunca más, y esto no sucedió nunca más en la vida de este hombre. Solo 2 veces tuvo esta experiencia. ¿Y qué hacía Salomón? ¿Cómo se guiaba Salomón en su vida? Bueno, por el libro de la ley. No basaba su vida en esa experiencia que él tuvo, sino en el libro de la ley. Por las dudas, si uno piensa que Dios se aparece o se aparecía de manera directa todos los días en aquel tiempo, este registro nos dice lo contrario, y solo fueron 2 veces en su vida. No era habitual, queridos hermanos, y quiero acentuar esto: Salomón nunca animó a nadie a esperar este tipo de experiencia. Si usted lee Proverbios, no menciona estas apariciones. Si usted lee el libro de Cantar de los Cantares, no menciona estas 2 apariciones de Dios a él. Y si usted lee el libro de Eclesiastés, que es el tercer libro que escribió Salomón, no solamente no menciona este tipo de apariciones, sino que habla de que están en una vanidad aquellos que siguen sus sueños. Interesante, ¿no? Que el hombre que tuvo estas experiencias, dígame usted, si usted tuviese estas 2 experiencias, ¿no? Cosa que no va a pasar porque Dios odia hablar por la Escritura. ¿Qué escribiría usted si escribe un libro? Y estaría encabezado por esas apariciones. Pero Salomón no. Es más, en el libro de Proverbios, que estamos estudiando esos capítulos de educación a los hijos, todo está enfatizado en: hijo, la ley de Dios, mi palabra, la ley de Jehová, no te olvides. No le anima ningún tipo de experiencia extraordinaria. Interesante eso, ¿no? Bueno, cierro ese pequeño paréntesis aquí. Sí. El historiador puso el acento en estos 2 eventos, ¿sí?, extraordinarios, para que tomemos nota que en la primera aparición Dios hizo de Salomón el hombre más sabio de la tierra. ¿Se acuerdan eso de la semana pasada? Pero en esta segunda aparición que Dios tiene de manera extraordinaria con Salomón, vemos a qué se dedicó o a qué dedicó su vida el hombre más sabio de la tierra. Dios apareció para hacer un alto acá en el relato bíblico. Cuando el escritor dice terminó el templo y terminó su casa, dice alto, acá voy a aparecer yo, ¿sí?, para darle un marco de aprobación divina a esto a lo cual Salomón se dedicó, al templo, a la adoración a Dios y a su familia como lo segundo en importancia. El hecho de que Dios haya aparecido de esta manera es eso, le da un marco de aprobación divina. Así que no se trata, queridos hermanos, cuando leemos ahí en el versículo 1 y 2 que terminó el templo y terminó su casa, no se trata solo de la construcción de 2 edificios. Había una implicancia espiritual en estas 2 menciones, el templo y su casa. El Espíritu de Dios, inspirando al escritor bíblico, nos está queriendo hablar más allá del edificio en sí. Nos está queriendo hablar de la adoración a Dios y de la importancia que tiene la familia en la vida de los creyentes. El templo era importante como la manera de manifestar el amor a un Dios que no se veía, pero el templo
y la adoración no tenían sentido si no era acompañada de un corazón que amara a Dios. El templo no era un fin en sí mismo, ¿sí? No lo era, pero era la representación del culto a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay que decir, yo amo a Dios. Bueno, ¿qué haces? La manera de ver que alguien amaba a Dios era que le daba importancia a ese templo. Si usted hace el estudio del templo en el Antiguo Testamento, usted va a notar que realmente eso era significativo. Era la manifestación de que alguien amaba a Dios. Y más, si ustedes leen la historia aquí de Salomón, va a ver el acento que Dios hace sobre esa casa de adoración. Y si vinieran a esta casa y oran acá arrepentidos o en tal cosa y tal cosa. Pero en este mismo pasaje, interesante es, que seguido a esto dice, si ustedes no obedecen, yo voy a no solamente esta casa, voy a destruir Jerusalén, la voy a arrasar, para que ustedes entiendan que ni el templo ni la ciudad son un fin en sí mismo, sino yo, la adoración a mí. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Él representaba algo, pero aquello que representaba era lo más importante. Y eso debemos tener en cuenta al mirar esta analogía que hacemos nosotros en cuanto al templo y la adoración a Dios. El hombre más sabio de todos los tiempos puso a Dios como una prioridad y lo hizo evidente en la manera en que él adoraba. Decir que Dios es lo más importante y que debe tener un lugar de prioridad en nuestras vidas no es nada nuevo para ningún creyente, ¿verdad? No es nada nuevo, no estamos descubriendo la pólvora con esto, ¿sí? Pero la paradoja de esto es que los creyentes tenemos grandes problemas para poner esta verdad en práctica. Dios lo más importante. Ese es el problema. No es que sepamos esta verdad, es que esta verdad sea real en nuestras vidas, de que Dios sea realmente lo más importante, ¿sí? Incluso hasta lo podemos cantar. El problema de esta paradoja, que nosotros sabemos que Dios es lo más importante, pero eso no se ve real en nuestras vidas, el problema tiene que ver con un sistema de valores desordenado. Un sistema de valores desordenado. Decimos que Dios es primero, pero nuestro sistema de valores habla mucho más fuerte, haciendo notar lo contrario. Y de eso vamos a hablar nosotros en una manera un poquito más práctica, en nuestro tercer punto, preguntándonos esto: ¿cómo tener a Dios como prioridad en nuestras vidas? ¿Sí? Bueno, los que conocemos la historia de Salomón, o los que conocen la historia de Salomón, ya saben que el hombre más sabio de todos los tiempos se convirtió en un hombre necio. Él fue en contra de sus propios consejos. Es terrible eso, ¿no? El Señor nos guarde, porque todos estamos expuestos a esa debilidad. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa, pero en el capítulo 11 comienza con un pero. El capítulo 11. Pero sí vamos a ir, perdón, porque necesito que lo noten ahí. Capítulo 11. Vamos a leer solamente unos pocos versos ahí para tenerlo presente. ¿Ya? Para darle base a lo que vamos a decir. ¿Sí? Capítulo 11, versículo 1, dice así: pero el rey Salomón amó. Ahora, si usted hace un paralelo, capítulo 3 comienza diciendo que Dios, que Salomón, amó a Jehová. Y capítulo 11, donde muestra el declive de Salomón, ya no dice que amó a Jehová, amó otra cosa antes que a Dios. Cambió su prioridad. Dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dod, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amón, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no sirvió cumplidamente a Jehová como David, su
Padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y todo sigue el relato después, las consecuencias de haber cambiado su prioridad en su vida, ¿sí? Ese Moloc, algunos saben la historia de ese ídolo, que saben que ese ídolo tenía las manos así, la figura que era de hierro, y en esas manos se prendían fuego y ahí ofrecían sacrificios de niños, ¿sí? Era terrible lo que se hacía. Esto vimos mucho en el norte nosotros ahora cuando fuimos para allá, que hay mucha cultura de los pueblos originarios. Bueno, uno puede estar encontrando todos esos sacrificios de niños que se hacían los pueblos originarios en el norte de nuestro país. Vimos a uno en un museo que estaban enterrados a 6.000 y pico de metros en los Andes y quedaron momificados, sería la palabra, pero no es exacto porque no estaban envueltos, sino estaban con la piel sin descomponerse. Es tremendo, lo vimos con mi esposa, me dio impresión, porque es la caja, el envase de una persona sin la persona adentro. Pero eran niños que habían dado en ofrecimiento a la Pachamama y no sé cuánto más. Bueno, Salomón se volcó a adorar ese tipo de ídolos, para que entendamos a qué nivel cayó Salomón después de haber sacado a Dios como la prioridad de su vida. Sí, así que el capítulo 11 comienza con un pero después de todo ese maravilloso relato que tenemos allí, y nos cuenta que Salomón se apartó de Dios e hizo algo que resulta difícil de imaginar. Es muy difícil imaginar 700 reinas y 300 concubinas. Es una cosa que parece un chiste, ¿verdad? De mal gusto, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo. Descuidó su familia, se entregó a la idolatría, porque cuando amó a otras mujeres, dijo a la mujer que le escribió los cantares, ya no sos la única mujer a la que amo. Bueno, se entregó a la idolatría, cambió su prioridad y se colocó a sí mismo como más importante que Dios. En verdad la base de toda idolatría es eso. La base de la idolatría es que nosotros nos colocamos como más importantes que Dios. Cuando dejamos a Dios es porque vamos a buscar afuera lo que supuestamente Dios no me da. Y lo vamos a buscar. ¿Y qué decimos? El trabajo. Pues no, en realidad no es el trabajo, soy yo. Que yo necesito de eso para sentirme valioso. Decimos la familia, pero no es la familia, soy yo que es lo que me hace sentir valioso a mí y amado. No, es todo lo que nosotros buscamos nuestra cosa que para satisfacer nuestros deseos, que decimos que Dios no los cumple. Entonces cambiamos a Dios por nosotros mismos. Toda idolatría está centrada en nosotros. En nosotros. Y eso fue lo que hizo Salomón. ¿Para qué 700 reinas? ¿Para qué 300 concubinas? Porque no encontraba la satisfacción que dejó de tener en Dios, la buscaba en las personas, en las relaciones, y nunca se satisfacía. Tremendo, ¿no? Tremendo, queridos hermanos, esto. El libro de Eclesiastés, Salomón escribió Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, si usted lo lee sin saber esto, que Salomón lo escribió después que volvió al Señor, que se apartó y volvió. Si usted lo lee sin conocer eso, usted va a decir, ¿qué escribió este hombre? Todo el tiempo vanidad de vanidades, todo el tiempo vanidad de vanidades. Porque Salomón cuenta cómo veía la vida sin Dios. Cómo veía la vida sin Dios. Eclesiastés nos dice que Salomón vagó en un ansioso y frustrante camino buscando satisfacción personal fuera de Dios. Él lo contó, ya siendo anciano. Y el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón en primera persona, cuenta el vacío y sin sentido de la vida de un hombre que se apartó de Dios y todo el tiempo repite vanidad de vanidades. Pero lo más importante, queridos hermanos, de ese libro de Eclesiastés, ¿sí?, es el final. Porque al final entendemos que, wow, tan oscuro ese libro. Al final vemos la luz donde nos cuenta que en realidad es el predicador, se hace llamar el predicador Salomón allí. Y nos cuenta ahí que en verdad el fin del discurso es este. Yo conté todo esto para decirles esto. ¿Qué cosa? Bueno, que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esto consiste la vida. Esto es lo más importante en tu vida, ¿sí? Su vida se ordenó cuando volvió a ser de Dios su prioridad. Solamente hacía otro pequeño paréntesis. Me llama la atención cuando estaba meditando sobre esto, que Salomón se apartó de Dios siendo viejo.
Y Salomón volvió a Dios siendo viejo. Interesante. Y escribió Eclesiastés siendo viejo. ¿Ha notado que la gente está muy acostumbrada con esa cultura del siglo pasado? No, los jóvenes son útiles a Dios, los jóvenes tienen energía, los jóvenes tienen tiempo. Al parecer no tanto, porque si no estarían involucrados en el servicio todo el tiempo. Pero es interesante que la gracia de Dios hizo volver a un hombre viejo a Dios y lo utilizó para escribir uno de los versículos que más han resonado en la iglesia de Cristo a través de los siglos. ¿O acaso no lo ha escuchado ese versículo? Este es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, lo sabemos de memoria. ¿Quién lo escribió? Un hombre anciano, al cual la gracia de Dios lo rescató. Quizá usted dice como anciano, esta pequeña, y vuelvo al texto, ¿sí? Esta pequeña aplicación, que usted dice, no, ya, los jóvenes son los que... Quizá usted lo usa como excusa, pero si usted lo cree de verdad, la gracia de Dios puede usar a todos los ancianos en nuestra iglesia, si esos ancianos tuviesen el corazón de Salomón, de decir Dios primero en mi vida. Bueno, cerramos ese paréntesis. Queridos hermanos, ¿cómo hacer para que esta verdad sea real en tu vida? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una determinación. Tiene que haber una determinación. Llegar al punto de la renuncia personal y colocar a Dios en primer lugar. Y aunque esta verdad es tan trillada, sabe que el problema de que Dios no ocupe el lugar en nuestras vidas tiene que ver con que no lo determinamos. Es una determinación personal de renuncia, de decir Dios es primero. Generalmente nos engañamos esperando que las circunstancias cambien para darle a Dios el primer lugar. No van a cambiar. Por lo cierto, en verdad van a cambiar cuando nosotros cambiemos, tomemos esa determinación. Es así. Lo cierto es que no estamos dispuestos a tomar la determinación de ordenar nuestras vidas en torno a Dios. Y hay cosas que no queremos dejar, relaciones que no estamos dispuestos a dejar en segundo lugar. O simplemente la realidad de que no creemos que Dios sea real. ¿Sabe por qué muchos creyentes no ponen a Dios en primer lugar? Porque no creen que Dios sea real. Hablan de Dios, pero no creen que Dios realmente es real, que hay una relación con Él, que es una persona, es una idea para muchos. Es algo místico, está ahí, pero vuelvo a casa y ya no lo veo más. Ese es el problema. No hay la determinación. Solemos usar la excusa como un escudo para muchas cosas. Y si no, la casa, la familia, el trabajo, la iglesia, tiene que haber una determinación. La decisión de decir basta y Dios primero. En segundo lugar, para poder que esta verdad sea realidad en nuestras vidas, ¿sí? la prioridad que sea Dios, hay que elaborar y mantener en orden un sistema de valores, ¿sí? O los valores en nuestras vidas. Y aquí vamos a lo que les mencioné hace un momento, ¿sí? Está la prioridad, está lo importante, está lo necesario, está lo urgente y está la emergencia, ¿sí? Que solemos experimentar en nuestras vidas, ¿no? La prioridad es nuestro mayor valor, lo que es más importante en nuestras vidas y debería ser Dios, ¿sí? Después está lo importante. ¿Qué son las cosas importantes? Bueno, son las responsabilidades que debemos atender como parte de nuestras vidas, entre las cuales están nuestras relaciones más cercanas, ¿sí? Trabajo y todo lo demás. Eso es lo importante. Después viene lo necesario, ¿sí? ¿Qué es lo necesario? Bueno, comprende una serie de cosas y relaciones de las que tenemos cierto grado de dependencia para llevar un estilo de vida óptimo. Ropa, estudio, trabajo, comida, esas son las cosas necesarias. Y después viene lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Bueno, abarca lo circunstancial, aquello que acontece de imprevisto y que debe ser atendido con rapidez. Eso es lo urgente. Y después está la emergencia. ¿Cuándo ocurre una emergencia? Bueno, es aquella situación que pone mi vida en riesgo. Eso es una emergencia. Ahora, con este tema de que el noticiero aparece todo el tiempo, urgente, 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 y entonces ya todo es urgente. Y ahí está todo el momento bajo tensión, ¿no? Urgente. Y no lo es. El problema de la mayoría es que no llegamos a ver la importancia de mantener lo prioritario en primer lugar en las decisiones que tomamos. Y ahí volvemos y unimos con el mensaje de la semana pasada. La sabiduría es saber tomar decisiones correctas, ¿sí? Tomamos decisiones correctas cuando no sacrificamos lo prioritario. Y ahí somos sabios, ¿sí? Voy a mencionar algo para graficar esto, ¿sí? Voy a graficar esto de esta manera, ¿sí?
acontece una urgencia que interfiere con lo prioritario y sacamos lo prioritario. Por ejemplo, usted se está preparando, un ejemplo entre muchos, ¿verdad? Se está preparando para salir a la reunión con la iglesia, ¿sí? Domingo, sábado, usted está por venir. Y se le rompió el caño de agua. Terrible. Si hay cosas que me pone un poquito difícil a mí para arreglar en casa es cuando se rompe un caño de agua. Las luces, otra cosa, pero se rompe un caño de agua. Si usted tiene lo urgente como más importante, al instante cancela su participación en la reunión y se queda en casa arreglando el caño. Usted dice, no, pero se me hizo un desastre. Pero si usted tiene como prioridad lo importante, entonces ¿qué hace? Cierra el paso de agua a la casa, va a la reunión y a volver a casa arregla el caño. Muy simple. Pero ¿sabe por qué eso se vuelve un problema para algunos? Porque no entienden la importancia de que la prioridad no se debe sacrificar. Porque perdemos al sacrificar la prioridad. Ahí puede usted imaginar un montón de otras cosas. De cosas que son importantes. Pero nunca hay que sacrificar lo prioritario. Por lo importante. Nunca. O por la emergencia en este caso, ¿sí? Esa emergencia. Urgencia, perdón, lo que debe ser atendido rápidamente. Cuando usted vuelve, rápidamente tiene que arreglar eso. También hacemos lo mismo con lo importante, queridos hermanos. Lo colocamos como prioritario. No, porque es importante. ¿Cómo no lo voy a poner como prioritario, no? Hacemos por el trabajo lo que no hacemos por las cosas de Dios. El trabajo es importante, es una cosa importante en nuestras vidas, desde ya. Pero ¿saben lo que se ha visto y lo hacemos y corremos la tentación de hacerlo muchas veces? Es que en realidad nosotros hacemos por el trabajo lo que no hacemos por Dios. Cuando en realidad deberíamos hacer más por la prioridad que por lo importante, porque la prioridad es lo más importante y lo importante viene después. Pero hacemos por el trabajo lo que no hacemos por la prioridad. Si estamos enfermos, hay como un coso que se publica en Facebook seguido que se va corriendo de una posteo a otra. Hace la comparación en las cosas que hacemos por el trabajo y las que no hacemos por Dios en el lugar de adoración. Si estamos enfermos, no faltamos al trabajo, pero si estamos enfermos, faltamos a la iglesia, a la adoración a Dios. Eso cambia la cosa cuando decimos que es adoración a Dios. Al trabajo no nos atrevemos a llegar tarde, pero no hay problema si llegamos tarde a la reunión. Y después sigue toda esa lista, así cosas que hacemos. Nos preparamos para ir, pero no hacemos los mismos preparativos para la iglesia. ¿Qué pasa ahí? Es un problema de prioridad, del sistema de valores. No entendemos que la prioridad no se sacrifica. Hay que ordenar eso. Bueno, ¿qué pastor? ¿Que usted quiere que deje de trabajar? No, la Biblia tampoco te dice que deje de trabajar porque si no serías un perezoso. ¿De qué vivís? Hay que ordenar, hay que acomodar las prioridades y aprender que hay algo mucho más importante que pierda la prioridad. Cristo trató el problema de las necesidades, ¿no? ¿Qué de las necesidades? No, pastor, ropa, comida, trabajo, esas necesidades, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Cristo trató el problema de las necesidades en Mateo capítulo 6, exhortando a que no debería ser motivo de afán el punto de sacrificar a Dios como prioridad ninguna necesidad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, lo demás no debería ser un motivo para sacrificar esto, dice Dios. Dice Cristo. Está tratando el tema que yo estoy tratando, Cristo en Mateo capítulo 6. La necesidad no debería ser motivo para sacrificar lo prioritario. Y ahí da razones de por qué eso es así. No hay razón para eso. Las urgencias deben ser atendidas en el momento, porque si es una urgencia realmente, significa que la vida está en riesgo. Hoy, pastor, ¿sabe que no pude orar, no pude leer, no pude ir a la iglesia porque tuve una urgencia? ¿Cuál es la urgencia? No, tenía que plancharle la camisa a mi esposo, a mis hijos. ¿En serio? ¿La vida de su esposo estaba en riesgo porque usted no le plancha la camisa? Es un problema de que nosotros tenemos un sistema de valores equivocado. ¿Y cuál es el problema? Que no entendemos qué es lo más importante de la vida, que es Dios. Que es Dios. Así que si recibo un llamado, ¿sí?, diciendo que mi esposa ha tenido un accidente y está en grave estado internada, es obvio que eso requiere mi atención inmediatamente. ¿Sí? Eso es una emergencia, realmente.
Creo que en medicina hacen la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿sí? Entre las dos cosas. Y la emergencia es que la vida está en riesgo, ¿sí? Así que el primer paso para poder hacer esto realidad es distinguir cada cosa, y saber la diferencia entre cada una de ellas. Saber qué es la prioridad, saber qué es importante, saber qué es una necesidad, saber qué es una emergencia, una urgencia. Si yo puedo distinguir eso, entonces yo ya sé cómo manejarlo en base a la prioridad. El asunto es que a veces eso se confunde y confundimos una necesidad como lo ponemos en lugar de prioridad y nos hemos equivocado. Cristo lo dijo ahí, ¿sí? El segundo paso es entender las implicancias de una escala de valores desordenada y de sacrificar la prioridad. Cuando Cristo habló en Mateo capítulo 6 acerca del sistema de valores desordenados que toman como más importante la preocupación y el afán por la ropa, la comida y todo eso, eso es lo que produce mucho afán. En verdad voy a decir, hermanos, que muchas de las preocupaciones que las personas tienen en sí, que están acongojados, están en verdad asustados, tienen depresión, son porque tienen un sistema de valores equivocado, se afligen y tienen pesadumbre por cosas que no merecerían ese tipo de reacciones. No merecerían eso, de ninguna manera. Pero ¿cuál es el problema? Han hecho de los problemas un ídolo. Corremos el problema de hacer de los problemas o de las dificultades un ídolo. ¿Cuándo hacemos un ídolo de nuestros problemas y dificultades? Cuando esos problemas y dificultades se vuelven la razón por la cual digo, Señor, espera. Lo bajamos del lugar y ponemos el problema como prioritario. Y toda nuestra vida gira en torno a esa dificultad y es una tentación muy común que todos corremos. Y el sistema de valores se desordena, ¿sí? Y el tercer paso es ordenar la vida y la agenda diaria con base en la prioridad y lo importante. Ha visto cómo Salomón puso a Dios primero y luego se ocupó de lo importante. Todo lo demás colaboraba para mantener esas dos cosas en orden, que vamos a hablar Dios mediante un poco la semana que viene. ¿Sí? Esa administración que él hizo del Estado para después poder dedicarse al templo y a su familia. Pero administró Estado, no lo mencionamos ahora, pero vamos a hablar la semana que viene, para ver cómo ordenar todas las demás cosas para que realmente lo prioritario y lo importante no sean descuidados en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando Dios es la prioridad, sabemos cómo distinguir lo importante, qué actitud asumir ante lo necesario, cómo manejar las urgencias y cómo reaccionar ante las emergencias. Los sueños, ¿sí?, que se habla tanto en este tiempo, se han vuelto el Dios de este siglo. ¿Por qué lo menciono? Porque los sueños han ocupado el lugar de Dios en la vida de muchas personas. La gente basa su vida en alcanzar sueños. Otros se rinden ante los sueños e invierten lo que no tienen porque es mi sueño. Otros viven en amargura y depresión porque no pueden alcanzar sus sueños. Y los sueños han ocupado el lugar de Dios. Y la economía de muchos. Los sueños se han vuelto como la fuente de mi satisfacción personal y de mi alegría. Y por eso algunos responden, no, y tuve que invertir eso porque es su sueño. Es su sueño. Y se invierten dinero de acá, de allá, quedan endeudados. Es mi sueño. Y el sueño de muchos se ha vuelto Dios, su Dios. Es más, voy a decir que la necesidad está tan abajo en la escala de valores, porque incluso Dios hace pasar muchas veces a los suyos por necesidades, para que entendamos que lo más importante es Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿No es lo más importante la necesidad, pastor? No, es Dios. Y a los suyos muchas veces los ha puesto necesidad, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengan cuidado con esta idea, la voy a acentuar la semana que viene, porque el título del sermón que viene es soñar o proyectar. Ese es el título, ya lo saben, ahí les tiré el título. Los sueños no son más que nuestros deseos personales sobredimensionados a un lugar de idolatría. Los sueños no son más que nuestros deseos personales elevados a un lugar de idolatría. Es eso. Y cada vez que tomamos una decisión en el hogar, estamos dando testimonio de qué o quién es nuestra prioridad. ¿Quién es la prioridad en tu hogar, papá? Porque tú eres el líder. Tú eres quien vas a determinar
en base a quién se van a decidir todas las cosas. Amado Padre Celestial, yo sé que tú puedes hablar mucho más allá de lo que he dicho en este momento. Tú puedes ir más allá de las limitaciones de tus siervos, que son muchas. Y tu Espíritu es poderoso para inclinar los corazones a tomar las determinaciones necesarias para que tú seas el Rey en el corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias hermanos al Señor por su palabra. Vamos a finalizar la reunión esta mañana con el número 73 de los signarios.